Buenas tardes, amigos televidentes, con ustedes de nuevo, doctor Sergei Krutko, neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia. Muchas gracias, Penélope, por la invitación a su programa y vamos a continuar y tal vez concluir el día de hoy con el tema de las hernias discales. Entonces ya estuvimos explicando qué es lo que es la hernia, cuáles son las complicaciones, cómo tiene que prevenir, cómo debe tratarse. Y el día de hoy quiero explicar sobre otro tipo de los padecimientos de la columna junto con las hernias, cómo se complica todo, para que la gente entienda que no solamente las hernias discales pueden generar dolor de la espalda. Entonces, continuamos. Recuerden ustedes que la columna es chasis y es en el mismo tiempo amortiguador de nuestro cuerpo, que las hernias sí se nacen exactamente en los discos intervertebrales por la pérdida de la densidad del anillo tendinoso. Entonces el contenido del disco empieza a salir afuera, formando como una teta que puede comprimir tejidos alrededor. Si toca al radículo nervioso puede generar mucho dolor. También hay que mencionar que puede salir hacia para atrás y en algunas ocasiones, cuando las hernias son muy grandes, pueden comprimir la médula espinal. A nivel lumbar eso sucede raramente, pero más frecuente sucede a nivel de la columna cervical. Entonces con esto empieza a comprimir a la médula espinal y generando ya un cuadro neurológico muy importante de déficit de control central, prácticamente de mitad del cuerpo o a veces más. Todo eso sí ya puede tener más indicaciones para intervención quirúrgica, pero siempre cada caso de cada paciente se evalúa en una forma personalizada. ¿Cuáles son los otros problemas de la columna que pueden existir aparte de las hernias? Recuerde que diferentes tipos de los aspectos metabólicos o los traumatismos pueden provocar también que se cambie la posición ortopédica de la columna o de la parte de la columna o de algunas vértebras específicas. Por ejemplo, si una hernia frecuentemente por algún traumatismo o por un exceso del esfuerzo sale de su eje de una línea, entonces tiene como una posición que nosotros podemos llamar subluxación, pero cuando sucede exactamente en la columna vertebral, nosotros llamamos esto espondilolistesis. Es exactamente cuando la vértebra sale del eje y está un poco afuera de la línea. Eso se puede diagnosticar hasta con una simple radiografía de la columna vertebral y todavía con mucha más precisión se puede diagnosticar con un TAC o con una resonancia magnética. Las que son medidas aplicadas después, eso sí, siempre es la decisión del profesional, porque en general, si eso está acompañado de lesiones importantes alrededor de los nervios, supuestamente el asunto está más limitado y por tal motivo, aplicación de las medidas conservativas son menos exitosas. Entonces, como un punto más para una intervención quirúrgica si hay otro tipo de los desgastes como las hernias discales o algo más. ¿Cuál es el otro problema frecuente que podemos apreciar en la columna? Son desgastes metabólicos de los tejidos blandos del esqueleto, que nosotros llamamos osteofitos y que popularmente lo nombran como los picos de lora o pico de pájaro. ¿Qué significa esto? En realidad lo que sucede es que
el anillo tendinoso empieza a desgastarse metabólicamente y las fibras tendinosas empiezan a sustituirse por los tejidos fibrosos y a veces ya después calcificarse. Imagínense ustedes que prácticamente ese tejido blando empieza a convertirse en algo que parece un pedacito del coral en el mar, que sigue creciendo y tiene la forma y apariencia como un pico de pájaro o un pico de lora, como llaman popularmente. Igualmente, si aparece adelante en la parte anterior, no nos genera tantas complicaciones, pero si aparece atrás o aparece cerca del radículo nervioso, puede provocar que en ciertos movimientos puede tocar y picar al radículo nervioso con todas las secuelas de esto, generando un montón de dolor, un montón de impacto inflamatorio alrededor y limita muchísimo lo que son movimientos fisiológicos en la columna. Esto también limita un poco más lo que son procedimientos quiroprácticos, porque si hay un osteofito y se va a mover mucho la columna, sí se puede lastimar los tejidos alrededor. Por eso es tan importante hacer estudios previos antes de tomar la decisión qué tipo de medida aplicamos para este paciente específicamente. Otro tipo de los problemas es cuando el desgaste se avanza y no solamente se ve como el pico de pájaro, sino se degenera totalmente el disco y todo el disco intervertebral empieza a sustituirse por tejido fibroso y después calcificarse. Entonces en ese caso se ven dos vértebras o a veces más prácticamente como soldadas. Eso sí también limita muchísimo lo que son movimientos fisiológicos en la columna vertebral. Cada caso, sí, como expliqué anteriormente, tiene que evaluarse en la manera personalizada. Entonces, cada vez un profesional piensa en contra y en favor de algún tipo del procedimiento. Sería conservador, sería quirúrgico. Entonces, lo que quiero decir que con esto, definitivamente, ustedes tienen que visitar a los profesionales. Mejor uno tal vez que se encarga más de los métodos conservativos, como por ejemplo neurólogo, otro que tal vez se encarga más de los métodos quirúrgicos, el neurocirujano, escuchar, comparar las opiniones de ambos colegas, porque cada uno le va a ofrecer lo que enseñaron a ofrecer, lo que sabe hacer. Entonces, pero son ustedes que tienen que pensar bien, decidir bien, escuchar, poner la lógica y comprender qué es lo que sucede con ustedes. Porque en realidad los médicos son guías, no son salvadores. Lo que ofrecen son pasos para salir adelante. Pero quien decide siempre es usted. Recuerde que nosotros como médicos no podemos hacer absolutamente nada sin el consentimiento del paciente y de la familia de él, pero lo más importante, el paciente. Por tal motivo es importante que ustedes tienen criterios de una autoevaluación para que puedan entender bien qué es lo que sucede con ustedes, para que al fin no se siente usted como la persona que alguien está empujando a hacer algún tipo de procedimiento que tal vez no es el mejor. Ok, esto es el mensaje para el día de hoy. Quiero otra vez repetir que existen diferentes métodos para tratar en una forma personalizada, sería quirúrgicamente, sería en la manera conservadora, fisioterapia, quiropraxia, los medicamentos farmacológicos, los medicamentos naturales. De los naturales normalmente son estimulantes regeneratorios de origen mineral, vegetal, animal. De origen animal son diferentes tipos de
derivados de los cartílagos u otras partes de los organismos de los animales de origen vegetal. Son diferentes tipos de los extractos de las hierbas. Mejor presentación siempre es de la medicina ayurvédica, medicina tradicional de India. Con ustedes, Dr. Sergey Krutko. Muchas gracias por su atención.